Hoy en la TCTV nos trasladamos hasta el barrio de Malasaña de Madrid para conocer Hooligans, una marca que customiza prendas vintage. A través de diferentes técnicas como pintura y parches consiguen darle una segunda vida a prendas que ya no se utilizan. Ven a conocerlos conmigo. Bueno, aquí estamos en Hooligans, nos recibe Carlos, muchas gracias por este recibimiento. Él es el responsable de marketing y comunicación de la marca. Y bueno, cuéntanos un poquito de dónde surge Hooligans. Bueno, primero agradecerle a la Tecnocreativa el interés en Hooligans y a vosotros el equipo que habéis hecho un trabajo genial. La idea surge de un viaje que hacemos Teresa y yo a Londres. Nos dedicábamos al mundo financiero y estamos 10 días en Camden. Y entonces vimos que la idea que en Londres había del vintage no es la idea que teníamos nosotros en Madrid. Incluso la idea que teníamos nosotros mismos, de que era una ropa barata o una ropa de segunda mano, sino que iba más allá. Era la moda sostenible, o cómo hacer que el planeta sea más sostenible, ¿no? A partir de ahí empezamos a buscar información. Descubrimos, por ejemplo, que para fabricar un solo pantalón Levi's o de otra marca, hacían falta 8.000 litros de agua. Es una barbaridad. Es una pasada. Entonces a partir de ahí dijimos, bueno, vale, pero nosotros nos gustaba la moda. Entonces la moda, la ropa vintage, es una ropa que ya lleva su tiempo, que tiene sus años, que tiene su desgaste. Que tiene su historia también. Tiene su historia, que tiene su... Pero ¿cómo poder conservar la historia, pero a la vez añadirle tu propia historia? Customizarla. O sea, la única fórmula en la que encontrábamos era customizar. A partir de ahí empezamos a buscar información de maquinaria, de qué tendríamos que hacer para poder montar un taller, qué tipo de proveedores podemos tener para ropa vintage, que es algo también muy complicado. Todo ese tipo de trabajo que nos llevó unos meses. Cuando teníamos todas las piezas del puzzle, dijimos, ahora es el momento. Y a partir de ahí buscamos un nombre que era Hooligans, que no tiene nada que ver con armamento, ni con tal, ni con sagrado, sino que lo que buscábamos era, sobre todo Teresa, que era la que tenía la idea y que era la que fundaba la empresa, algo que tuviera que ver con fuerza, con mujer y con espiritualidad, ¿no? Las armas normalmente no están nada asociadas al mundo femenino, pero sin embargo ha habido mujeres muy valientes en la historia, tanto pues, en la historia nuestra de España mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo mezclarlo todo? Una empresa fundada por mujeres, con fuerza y con, sobre todo, pues, con esa parte más suprema, ¿no?, de la espiritualidad. Entonces ahí nació Hooligans. ¿Y esto en qué año fue? Esto fue hace 3 años. O sea, 3 años. Somos una empresa muy joven, a la que además nos ha pasado de todo, como a todas las empresas en el mundo ahora mismo, con la pandemia y demás. Y eso nos paralizó un poco el plan que teníamos, que era bastante más extenso, incluso en territorio. De crecimiento también. De crecimiento. Teníamos una tienda en Barcelona, tuvimos que cerrarla por el tema de la pandemia y concentrar todas nuestras fuerzas en el barrio que creíamos que era un poco icono de esa vanguardia de la moda, que es Malasaña en Madrid. No, desde luego. Sí, o sea, yo creo que nuestros espectadores estarán de acuerdo con que incluso la tienda se respira como si estuvieses en una tienda de Camden Town, te has trasladado a Londres, porque sí que es cierto que al final, quizás tú me puedes corregir en esta afirmación, pero que la cultura española no está muy concentrada en el hecho de darle una segunda vida o de comprar ropa de segunda mano. Ahora quizás sí, con todo esto de la sostenibilidad, como está teniendo tanta fuerza en el mercado, pero hasta hace unos años era prácticamente impensable, ¿no? Porque como incluso que le daba otro valor y decías no. Sin embargo, es una cosa totalmente en contra de los países del este, por ejemplo, que sí que tienen ese tipo de filosofía ya incorporada y que son los primeros que impulsan el darle una segunda vida. Entonces, ¿qué recibimiento habéis tenido vosotros en este barrio? En el barrio, genial. Es una idea complicada. Primero porque incluso la gente, cuando le dices trae tu ropa y customízate algo, te das cuenta que en ese momento, o sea, le cambia la cara. Es como, pero me puedo hacer lo que yo quiera. Sí, lo que tú quieras. Claro, esa es una apuesta muy complicada, porque te obliga a ti, primero, a pensar qué es lo que quieres. Claro. O sea, con lo cual ya no es tan fácil como el fast fashion, que vas, veo una chaqueta, me la compro, me la llevo porque me gusta, nada más. Y no puedes personalizarla. No puedes personalizarla, no tienes tampoco que hacer el esfuerzo de pensar realmente quién soy yo, o qué es lo que a mí me gusta, o qué frase a mí me identifica. Es como alguien que va a hacerse un tatuaje.
O sea, cuando tú vas a hacer un tatuaje te lo piensas muchísimo, porque es algo súper importante, va a ir en tu piel, tiene que ser algo que diga algo de ti, ¿no? Claro. Pues estas chaquetas son igual que un tatuaje. O sea, realmente van a decir quién eres, pero además incluso más exterior que un tatuaje, que al final te lo puedes tapar. Esto no lo llevas visto a todo el mundo, o sea, todo el público va a ver quién eres tú. Claro. ¿Quién es tu frase? ¿Quién es tu personaje? ¿Quién es tu icono, ¿no? O si tienes una idea de la espiritualidad o del mundo, lo van a ver en tu ropa. Entonces eso es una apuesta complicada. A partir de que se rompe un poco esa barrera, sabemos que somos una marca muy minoritaria, para gente que es capaz de dar ese salto y no tener miedo a expresar quién es, pero bueno, no nos podemos quejar. Dado las circunstancias, la pandemia, absolutamente todo, estamos sobreviviendo, que eso para nosotros es también una suerte, visto el panorama de la moda ahora mismo como está. Claro. ¿Y cómo acompañáis vosotros al cliente en ese proceso de personalización o customización de las prendas? O sea, el cliente trae aquí una chaqueta, unos pantalones y es como un brainstorm que él empieza a decir cosas, o vosotros le acompañáis un poco, le podéis guiar como, pues estas son las posibilidades. Cuéntanos. Nosotros tenemos nuestros diseños ya hechos, que son los que nos expresan a nosotros, un poco también con la idea de que sea inspiración. Es decir, nosotros, por ejemplo, hacemos bordado sobre la chaqueta. Esto es una chaqueta negra, nosotros hemos cambiado el patrón un poco, en el cual hemos cortado la chaqueta para cortarla un poquito, para estilizar más, sobre todo a personas que no sean muy altas. Hemos bordado la chaqueta con nuestras frases. ¡Wow! Esta es nuestra serie que hicimos un corto, además, pues se llamaba Ars Longa Vita Brevis, y entonces a partir de ahí esta idea es de que te sirva de inspiración. Es decir, yo puedo imprimir la imagen que quiera, puedo bordar la frase que quiera, en los colores que quiera, en mi propia ropa. Esta es una parte de lo que hacemos, sobre todo con el denim. Nosotros con el denim entendemos que pintarlo no nos permite llegar al nivel artístico que queremos. Entonces, cuando nosotros pintamos, lo que hacemos es utilizar cuero o cuero vegano. En este caso es cuero vegano. ¡Wow! Esta es una pasada. Y esto, o sea, lo que es la pintura, está toda realizada aquí en los talleres de Hooligans. Todo en nuestro taller, y la idea de la pintura es que puedas elegir el cuadro que quieras. Que traigas tu chaqueta de cuero o cuero vegano y puedas elegir pues lo que a ti te motive, ¿no? O sea, si con lo que te sientas más identificado, la historia que quieras contar. Nosotros somos especialistas sobre todo en el barroco, tanto italiano como el español, pero eso te da un nivel de técnica que te permite hacer prácticamente lo que quieras. Bueno, claro, también hay una base que es que Teresa es una artista, porque lo podemos ver en la propia chaqueta, ¿no? Teresa es una artista, además es la diseñadora. Absolutamente todo lo que hay aquí diseñado nace de su cabeza, de sus ideas y de lo que ella expresa al mundo. Por eso hay, por ejemplo, casi todas nuestras líneas van o bien sobre el barroco italiano o el español o bien sobre música. Casi todo versa sobre música. Nosotros no tenemos absolutamente ningún límite en lo que podemos desarrollar, pero nos imponemos uno, que es que todo sea artístico. Todo creativo. Todo sea creativo. Que la persona que venga, sobre todo lo que quiera hacer, tenga una base creativa, una base artística, que no sea una base que no vaya en la filosofía de Hooligans. O sea, lo que pretendemos es que Hooligans vaya más allá, sea algo transversal incluso a sus clientes. Es muy interesante y muy bonito, ¿no? Al final, yo creo que también habréis recibido a muchas personas que vienen con la idea de regalo, porque al final es como un regalo súper especial que puedes incluso definir para una persona con las cosas que sabes que le gustan, ¿no? Y aquí, por ejemplo, o sea, yo veo que también tenéis prendas vuestras que a lo mejor el cliente directamente dice, vale, pues me llevo esta, ¿no? Que también puede servir de patrón al final. Sí, incluso solamente comprar el vintage por comprar vintage. Nuestro vintage además está muy cuidado, porque como nosotros vamos a trabajar sobre él, todo está lavado en oxígeno activo durante 48 horas. O sea, absolutamente nuestro vintage tiene alguna nota diferente al resto de vintage, pero porque nos condiciona lo que vamos a trabajar después. Entonces puedes llevarte un pantalón Levi's, nosotros solo trabajamos con una marca, puedes llevarte una chaqueta, puedes llevarte algo que sea nuestro y no customizarte nada, o venir a customizarte algo dentro de unos meses.
no todo el mundo tiene la capacidad financiera ahora mismo de decir, me gasto 150 euros en una chaqueta. O la idea, a lo mejor no tiene la idea clara y prefiere venir en... O no tengo la idea. Entonces, cuando tiene la idea, sabe lo que hacemos, y nos ha pasado muchísimas veces, que a los 4 o 5 meses, ¿te acuerdas la chaqueta que me compré? Ahora quiero hacerme algo, ¿no? Entonces, o sea, eso es algo común. También es verdad que nosotros, cuando viene alguien, tratamos de acompañarle incluso de una forma terapéutica. A ver, la formación que tiene Teresa, aparte de ser diseñadora, tiene formación en psicología. Entonces, quieras que no, es muy complicado cuando a ti te dicen o te proponen demuestra quién eres o di quién eres sobre una chaqueta, que de golpe te salga. O sea, tiene que ser algo muy lento. Entonces siempre decimos que la gente tiene que venir al menos, como mínimo, con 1 hora o 2 de tiempo para poderse expresar completamente, absolutamente, ¿no? sobre ese lienzo que tiene en blanco. Y, por ejemplo, me imagino que tendrán diferentes cuidados, lo que son las prendas con parches o bordados a las prendas pintadas, ¿no? Bueno, una prenda pintada, como normalmente se hace, o sea, siempre se va a trabajar sobre cuero, tiene el cuidado normal de un cuero, o sea, que es un dry clean, o sea, no es un lavado en seco, no puedes hacerle tal, pero se puede mojar, la garantizamos durante 2 años, cualquier cosa que le ocurra a la pintura la puede volver a traer al taller, volvemos a rectificarla. Una vez al año, incluso nosotros siempre aconsejamos que hay que darle otra vez un barniz, o sea, hay que hacerle cualquier cuidado. Un mantenimiento, un ¿no? mantenimiento, que no la traigan para que nosotros podamos hacerlo, si quieren, si la ven que la prenda está excelente o incluso no quieren darle más brillo, no quieren hacer tal, no la tienen que traer. Pero nosotros siempre aconsejamos que la traigan, o sea, les aconsejamos unos cuidados. El denim realmente se limpia pues como cualquier otra chaqueta. Si hay alguna especificación concreta, siempre se le da al cliente. Aconsejamos, pero ya esto para cualquier prenda, pues que no se lave con mucha temperatura o que el planchado no sea muy agresivo. Pero vamos, normal, el cuidado normal que puede tener cualquier otra prenda, sin más. Muy bien. Bueno, ahora me voy a ir un poco más a la parte de marca, de negocio. No sé, ¿destacarías algo, por ejemplo, que os haya ayudado a impulsar la marca en estos momentos? No sé si a lo mejor las redes sociales, el propio e-commerce, me imagino. Bueno, nosotros tenemos un valor intrínseco a Hooligans, que es la gente que conforma Hooligans. O sea, tanto el equipo que está en el taller, tal como la gente que está en tienda. Uno de los impulsos que nos ha dado muy fuerte es que hemos trabajado con gente muy joven en nuestro equipo. Entonces la gente joven sabe crear el discurso para la gente joven. Y ese discurso hoy se crea a través de Instagram o a través de redes sociales, pero sobre todo Instagram, donde nosotros trabajamos muchísimo. Pero lo que más nos ha podido ayudar, sobre todo en este tiempo tan complicado de la pandemia, ha sido el compromiso que tenemos todos con la marca. O sea, la filosofía de Hooligans, que va hasta sus clientes, nace en el taller y nace en la tienda. Y la gente que trabaja con nosotros, y eso es un orgullo para nosotros, o sea, lo hace suyo. Y entonces esa es una fuerza y un valor enorme. Creer sobre todo en la idea, en la propuesta de valor. En lo que estás haciendo y crear una familia, ¿no? Donde somos capaces de aguantar casi cualquier temporal, al menos de momento. Al menos de momento, y esperemos que siga así, esperemos que siga así. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este acogimiento. Ahora nos vamos a ir a conocer a Teresa, al taller, que nos explique ese proceso de elaboración y customización, y os deseamos lo mejor. Desde La Tecnocreativa ha sido un placer estar aquí con vosotros. Pues igualmente, y vais a conocer a Teresa, que es el verdadero alma mater de Hooligans. Hola Teresa, ¿qué tal? ¡Hola Lucía! ¿Qué te pillo haciendo hoy? Pues mira, me pillas colocando unos parches en una americana impresos. ¿Y esto qué sería? Como digamos un patrón, ¿no? Para el cliente que quiere venir a customizar a Hooligans una de sus chaquetas, o directamente se podría llevar esta prenda. Sí, bueno, esto en realidad es una prenda catálogo que yo hago, es un diseño mío propio, que yo hago el boceto, hago retoques. Claro, que vemos aquí, por ejemplo, que haces collage. Hago collage, saturo los colores, en fin, hago mezclas y es mi diseño. Y es un poco el catálogo para que el cliente, en base a
pues pueda elegir otro diseño, bueno, incluso este, o bueno, modificaciones. Añadir, sí. Añadir, quitar, poner lo que él quiera. Y después de hacer ese boceto, veo que utilizáis técnicas de impresión, ¿no? Sí, sí, sí. Todos estos parches van impresos. Ahora sí que te enseño la impresora. Es una impresora de tinta ecológica. Y después ya, o sea, tú los colocas y se pasa a la costura, ¿no? Se pasa a costura ya se pasa al montaje propiamente de la chaqueta. Se le está dando totalmente como una segunda vida, ¿no? A una blazer que puede ser como lo más serio y lo más formal, ¿no? Y al final le estás dando un toque muy cañero. Bueno, este es solemne, luego los cañeros si quieres... Sí, los pero más cañeros es aún, verdad, ¿no? es verdad, es como un antagonismo aquí que mezclamos y funciona. Lo hacemos por delante y también por detrás. Esta está basada en Freddie Mercury, ¿no? Freddie Mercury, sí. Y luego veo que también la marca va siempre en las chaquetas así, ¿no? Bueno, en este diseño sí, va ahí porque bueno, también respetamos la chaqueta. O sea, esta chaqueta tiene una marca, es una segunda vida, ya está confeccionada. Entonces la ponemos aquí en este caso, que es donde claro, para no alterar la pieza original, exacto, ¿no? Exacto. ¿Y qué recibimiento tienen los parches, ¿no? Cuando la gente llega y dice, wow, o sea, ¿prefieren parches, prefieren la pintura? Normalmente que... Bueno, hay dos tipos de público, claro, el de la pintura ya vamos a otro nivel. Esto es confección, la pintura es ya una obra... Es creatividad, es arte. Ya es otra, lleva más tiempo el realizarlo y bueno, es otro tipo de cliente, el precio no es el mismo, evidentemente. Claro. Y bueno, pues ¿qué te parece si me enseñas un poco ese arte, esa pintura que tienes? Claro que sí, vamos. Vale, pues mira, Lucía, esto ya es la otra parte del taller de producción. Tenemos las máquinas de costura, la impresora, la bordadora y aquí la mesa de corte, que es donde... Aquí es donde trabajas tú, ¿no? Trabajo allí, bueno, yo en todos los sitios, pero bueno, aquí es la mesa de corte donde hacemos los cortes de las chaquetas, las preparaciones, más propiamente de confección de maquinaria. ¿Y ese proceso de pintura cómo es? Ah, bueno, el proceso de pintura es otra cosa, mira, eso ya lo hago yo allí, pero aquí es donde lo preparo también, mira. Estas son chaquetas de cuero, vintage, cuero o cuero vegano. Porque pintar, solo pintáis en lo que es la piel, ¿no? Que no en tejido vaquero, por ejemplo. No, en vaquero lo que hacemos es la impresión digital, como los parches. Pero la piel es donde pintamos, la piel y el cuero vegano. ¿Y el cuero vegano qué tal funciona? ¿Tiene el mismo tratamiento? Tiene otro tratamiento, no absorbe tanto como la piel, porque esto es una materia viva y el cuero vegano no. Entonces la absorción es mejor, pero bueno, yo lo procuro tratar para que se mimetice bien con la prenda. Entonces esta está en proceso. Vale, esta ya tiene aquí los bordados, ¿no? Digamos. Tiene los bordados, esto es un encargo de un chico que quiere una pintura de Basquiat. Y entonces, pues bueno, le hemos bordado aquí partes de lo que Basquiat hacía. Y luego ya pues le pinto yo pues a un boceto y le pinto toda la chaqueta. Y eso lo acuerdas con él, ¿no? Me imagino que es como un proceso muy cercano al cliente, ¿no? Donde tienes que realizarle preguntas, un proceso de conocer también. Exacto. Mira, yo por ejemplo hago una parte que es, en este caso, que es Basquiat, que le muestro un boceto, él me dice que cambie esto, pone otra cosa, el color, tal, él puede hacer el montaje de su cuadro. Y luego hay otra parte que es una pintura ya más realista, que es el retrato o un barroco o un tema mitológico. Y por ejemplo en el retrato, lo que sí, si es un retrato de alguien personal vivo, yo tengo que conocer a esa persona para pintarle. Luego hay otra parte que es por ejemplo la pintura, que me dicen hace un cuadro de pues, un pintor barroco, neoclásico. En este caso pues bueno, te voy a enseñar, te voy a mostrar una cosa terminada, que es un clean, que es Judith y Holofernes, que esto fue pues bueno. ¡Wow! ¡Qué pasada! Esto ya es otra... Es una técnica parecida a Basquiat, pero bueno, respetando pues el tipo de pintura que es más realista o figurativa. ¿Y cómo surge esa transición de lo que tú, que estabais antes en finanzas, ¿no? Ya nos ha contado Carlos esa inspiración en Candem y por qué, cómo surge en ti, ¿no? Que al final eres la fundadora de Hooligans.
Bueno, pues mira, yo siempre he sido una persona artista, entonces nunca me he podido dedicar realmente ya pues al tema de la creatividad y siempre me ha quedado ahí la espinita. Entonces cumplí 50 años y dije, esta es la mía, ahora voy a hacer lo que yo quiero y lo que realmente me gusta es hacer bien. Y es por eso que surgió todo este mundo. Siempre he pintado, he sido pintora plástica, pero como también soy diseñadora, patronista y en fin, pues hice ahí el cóctel. Sí. Y bueno, fue así como surgió y dije, bueno, vamos a llevar el arte al mundo de la moda. Todo, o sea, ¿por qué no? Caravaggio decía que había que llevar el arte no solo en un cuadro. A todos lados. A todos lados. Pues, de una forma, pues, es así. Bueno, sí, el arte desde luego que no falta porque es impresionante el detalle que tiene. Y claro, después, como comentabas, también puede ser que incluso la persona te pida un retrato. Sí, ¿no? sí, sí. Me pueden pedir lo que sea. En pintura hago todo, pin-up, retratos, barroco, todo abstracto. Y bueno, y si me pide un retrato, bueno, pues ya ahí es lo que te comentaba, tendría que conocer a esa persona. Ese es tu proceso como de investigación, ¿no? De acercarte a la persona. Exacto, porque Judith, bueno, esta persona no... Es un cuadro, pero una persona, un retrato, ya tengo que conocer a la persona para ver un poco su alma. Y no vale solamente con una foto, ¿no? Al final. No. Bueno, pues Teresa, muchísimas gracias por mostrarnos tu arte y por esta labor de aportar a la sostenibilidad, dándole una segunda vida a prendas que bueno, que a lo mejor los han encontrado por ahí y nos han gustado o tenemos en el armario y no utilizamos al final. Exacto. Eso es. Pues muchas gracias por recibirnos en Hooligans. Pues y Lucía, os deseamos muchísimas lo mejor. gracias a vosotros y cuando queráis aquí estamos. Bueno, y vosotros, a espectadores de la TC, espero que también os sirva de inspiración para futuros proyectos y sabéis que os podéis suscribir al canal de La Tecnocreativa, que estrenamos contenidos nuevos cada semana. Hasta pronto.